Hola, cinéfilos y seriéfilos. Bienvenidos de nuevo a este rincón donde la pasión por las historias nos une. Si eres de los que se enganchan a una buena trama, se dejan llevar por las emociones y adoran un buen drama con intriga, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un universo fascinante, un mundo donde los secretos se entrelazan con amores prohibidos y donde la pasión arde a fuego lento, el de las series turcas. Prepárense para un recorrido por esas producciones que nos han mantenido pegados a la pantalla, noches enteras, preguntándonos qué sucederá en el próximo capítulo. Hoy les traigo un listado de esas series que, créanme, una vez que empiecen, no podrán dejar de ver. Y antes de empezar a desgranar los entresijos de estas joyas televisivas, les recuerdo que si les gusta este contenido y quieren descubrir más recomendaciones y análisis del mundo del cine y la televisión, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a dejarnos llevar por el encanto de las series turcas. ¿Listos para el drama, la intriga y la pasión desenfrenada? Porque hoy, prepárense para un viaje por algunas de las mejores series turcas que combinan secretos oscuros con amores ardientes. Esas historias que nos hacen suspirar, llorar y, ¿por qué no?, gritarle a la pantalla. La primera parada en nuestro recorrido es, ni más ni menos, que la icónica Amor Prohibido o Aşk Memnu, en su título original. Esta serie es una joya que se ha ganado un lugar de honor en el corazón de muchos fanáticos de las novelas turcas. Es un drama romántico que explora las complejidades del amor, la ambición y la traición, todo ello en un contexto de alta sociedad. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven bellísima y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo mucho mayor que ella. A primera vista, parece un matrimonio conveniente, pero la llegada de Belul Aznedar, sobrino de Adnan, lo cambiará todo. La pasión prohibida que surge entre Biter y Belul es el corazón de la serie, y su relación clandestina está llena de momentos de tensión, drama y romance. Los actores principales, Berensaat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul, nos regalan unas actuaciones magistrales que transmiten toda la intensidad de sus personajes. Lo que hace que esta serie sea tan especial es su capacidad para explorar las zonas grises de las relaciones humanas, cuestionando las convenciones sociales y morales. Amor Prohibido nos muestra que el amor no siempre es lo que esperamos y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias devastadoras. Además, la ambientación de la serie, con sus impresionantes mansiones y paisajes de Estambul, añade un toque de sofisticación y elegancia que la hace aún más atractiva. Y, por si fuera poco, la banda sonora es sencillamente cautivadora, capaz de transmitir todas las emociones de la trama. Definitivamente, una serie que no pueden perderse. Nuestro viaje continúa con otra propuesta que les robará el aliento, Kara Sevda, que en español se conoce como Amor Eterno. Esta es una de esas series que te enganchan desde el primer minuto y te mantienen al borde del asiento hasta el último capítulo. Estamos ante un drama romántico con tintes de tragedia que nos cuenta la historia de amor entre Kemal Soydere, un joven de clase humilde, y Nihan Sezin, una chica rica y con un futuro brillante. Sus caminos se cruzan por casualidad y entre ellos surge un amor profundo y sincero, pero sus diferencias sociales y el destino parecen confabularse en su contra. Cuando Nihan se ve obligada a casarse con el poderoso y manipulador Emir Kozkolu, el mundo de Kemal se derrumba. Años después, el destino vuelve a juntarlos, pero ya nada será igual. Los protagonistas, Burak Özçivit como Kemal y Neslihan Atagül como Nihan, nos regalan una química increíble en pantalla, haciéndonos creer en cada una de las emociones que experimentan. La trama está llena de intriga, giros inesperados y un juego de poder que pondrá a prueba los límites de sus protagonistas. Lo que hace especial a Kara Sevda es su capacidad para explorar la naturaleza del amor incondicional y su resistencia ante la adversidad. También plantea preguntas sobre la justicia social y las limitaciones impuestas por el destino. Además, la fotografía de la serie es impecable, con escenas de gran belleza visual que te transportan a los hermosos paisajes de Estambul. Por si fuera poco, la banda sonora es absolutamente conmovedora, y te hará vibrar con cada nota musical. Una serie que no te dejará indiferente y que te hará reflexionar sobre el amor, la lealtad y el sacrificio. Pero si hablamos de secretos y pasiones, no podemos dejar de mencionar a Medcezir, una adaptación libre de la exitosa serie estadounidense de OC que, sin duda, ha sabido capturar la esencia del drama juvenil turco. Aquí, nos encontramos con Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que se ve envuelto en una pelea y termina siendo adoptado por un abogado adinerado.
Su vida da un vuelco de 180 grados cuando se traslada al exclusivo vecindario de Almcoy y conoce a Mira Beilice, una chica de la alta sociedad que le robará el corazón. La serie nos muestra las dificultades que enfrenta Yaman al adaptarse a su nueva vida, lidiando con la discriminación y las diferencias sociales. Además, la relación entre Yaman y Mira está llena de obstáculos, desde los celos y los secretos del pasado hasta las intrigas de sus respectivas familias. Los protagonistas, Atay Ulusoy como Yaman y Serine Isarkaya como Mira, nos brindan unas interpretaciones convincentes y nos hacen sentir la intensidad de sus emociones. Medcezir destaca por su capacidad para combinar el drama romántico con el drama social, abordando temas como la desigualdad, la ambición y la búsqueda de identidad. Además, la serie cuenta con una estética moderna y atractiva que la hace muy agradable de ver. La banda sonora, con canciones pop turcas, le da un toque fresco y juvenil a la trama. Si les gustan las historias de amor imposibles, con un toque de intriga y mucha pasión, esta serie es para ustedes. Ahora, vamos a cambiar un poco el tono y adentrarnos en una propuesta más oscura y misteriosa, Yerde, o Infiltrado en español. Esta serie es un thriller policíaco que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer hasta el último minuto. La trama nos presenta a dos hermanos, Sarp y Umut, que fueron separados al nacer. Años después, sus caminos se cruzan sin que ninguno de los dos sepa la verdadera identidad del otro. Sarp es un brillante policía que se infiltra en la mafia, mientras que Umut se une a la organización criminal liderada por el temible Celal Duman. Los protagonistas, Atay Ulusoy nuevamente, en el papel de Sarp, y Aras Bulut Inemli, como Umut, nos brindan unas actuaciones magistrales, transmitiendo toda la complejidad de sus personajes. La serie es un torbellino de acción, suspense y giros inesperados que te dejarán sin aliento. Yerde destaca por su trama elaborada y bien construida, con una gran cantidad de personajes con sus propios secretos y motivaciones. La serie explora temas como la lealtad, la traición y el poder corruptor del dinero. También nos plantea preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal, mostrando que la línea que los separa no siempre es tan clara. La dirección de la serie es impecable, con escenas de acción muy bien coreografiadas y una fotografía oscura y envolvente que crea una atmósfera de suspense constante. Si son amantes de los thrillers y les gustan las historias con mucha intriga, esta serie es una apuesta segura. No podemos hablar de series turcas sin mencionar una joya que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Dirilis, Ertuğrul o Resurrección, Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico épico que nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, padre de Osman, y el fundador del Imperio Otomano. La serie es una mezcla de aventura, acción, política y romance, todo ello enmarcado en un contexto histórico fascinante. Nos muestra las luchas de poder entre las diferentes tribus turcas, los desafíos que enfrenta Ertuğrul para proteger a su pueblo y su lucha contra las potencias extranjeras que quieren controlar sus tierras. Los protagonistas, Engin Altan Duciatan como Ertuğrul y Errabilhik como Halime Hatun, nos ofrecen unas interpretaciones convincentes y nos hacen sentir la grandeza de sus personajes. La serie destaca por su producción impresionante, con un vestuario de época detallado, unas escenografías majestuosas y unas secuencias de batalla muy bien realizadas. Dirilis, Ertuğrul es más que una serie de acción, es un relato sobre el honor, la valentía y la lucha por la libertad. La serie ha sido aclamada por su precisión histórica y por su capacidad para inspirar a las audiencias de todo el mundo. Si les gusta la historia y las series épicas, no pueden perderse esta joya televisiva. Continuamos nuestro viaje por el mundo de las series turcas con una producción que mezcla el drama con un toque de humor y un poquito de fantasía, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Esta es una comedia romántica que te hará suspirar y reír a partes iguales. La trama gira en torno a Sanemaidn, una joven soñadora que trabaja en una tienda de comestibles de su padre. Su vida da un vuelco cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad y conoce a Candibit, un fotógrafo famoso y muy atractivo. A pesar de sus diferencias, la conexión entre ellos es innegable y pronto se verán envueltos en una divertida y apasionada historia de amor. Los protagonistas, Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can, tienen una química increíble en pantalla, haciendo que su romance sea irresistible. La serie destaca por sus personajes entrañables, su humor ligero y su ritmo ágil. Erkencikus es una serie que te hará pasar un buen rato, ideal para desconectar y relajarte después de un largo día. Además,
La serie cuenta con una banda sonora alegre y pegadiza que te pondrá de buen humor. Si buscas una comedia romántica divertida y entretenida, esta serie es la opción perfecta. Y para cerrar con broche de oro este recorrido por las series turcas que no podemos dejar de ver, les traigo Kukur, una serie que te atrapará con su trama llena de acción, intriga y drama familiar. Esta serie nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio de Estambul controlado por la familia Koval. La trama se centra en la historia de Yamak Koval, un joven que abandonó su familia para vivir una vida tranquila lejos del negocio familiar, pero que se ve obligado a regresar para proteger a su clan y a su gente. La serie nos muestra las complejas relaciones entre los miembros de la familia Koval, sus rivalidades con otras bandas y las luchas de poder que enfrentan. Los protagonistas, Aras Buludinemli nuevamente, como Yamak, y Dilan Cizek Deniz como Sena, nos brindan unas interpretaciones convincentes y nos hacen sentir la intensidad de sus personajes. Kukur es una serie que destaca por su trama elaborada, sus personajes complejos y sus escenas de acción muy bien coreografiadas. La serie explora temas como la familia, la lealtad, la venganza y el poder corruptor. También nos muestra la realidad de los barrios marginales y la lucha por sobrevivir en un mundo violento. La banda sonora de la serie es potente y muy emotiva, y le da un toque muy especial a la trama. Si son amantes de las series de acción y drama con toques de intriga, esta serie es una opción imprescindible. Bueno, queridos cinéfilos y seriéfilos, llegamos al final de este recorrido por las series turcas que nos han robado el corazón. Espero que esta selección les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas historias que les hagan vibrar. Hemos viajado por amores imposibles, secretos oscuros, luchas de poder y dramas familiares, demostrando que las series turcas tienen un encanto especial que nos atrapa y nos hace querer más. Desde los dramas históricos hasta las comedias románticas, pasando por los thrillers policíacos, cada una de estas series tiene su propia esencia y su capacidad para emocionarnos y entretenernos. Las series turcas nos ofrecen un universo de historias fascinantes, llenas de personajes complejos y situaciones que nos hacen reflexionar sobre la vida y el amor. Así que, si todavía no se han atrevido a sumergirse en este mundo, les invito a que les den una oportunidad, porque créanme, no se arrepentirán. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este vídeo y por compartir su pasión por las series. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. No se olviden de dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, si ya han visto alguna de las que les he recomendado o si tienen alguna otra que les gustaría que comentara en un próximo vídeo. Su opinión es muy importante para mí. Y, por supuesto, si les gustó este vídeo, les agradecería muchísimo que le dieran un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, para que sigamos compartiendo juntos nuestra pasión por el cine y la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que disfruten de muchas buenas historias.